Buenos días, clases de metodología de la investigación histórica. Vamos a continuar con lo que en la anterior clase estábamos trabajando y era sobre los obstáculos socioculturales. Van a ser los que nos impiden tener una perspectiva objetiva de lo que estamos trabajando y lo que muchas veces nos va a limitar el trabajo histórico. En la anterior clase habíamos visto el etnocentrismo, habíamos visto los estereotipos, habíamos visto también el impresionismo. Ahora vamos a ver el tema de la subjetividad, autoritarismo, dogmatismo y especialismo. ¿Ya? Vamos a empezar, pero por el impresionismo o por el autoritarismo. ¿Me están escuchando? Sí, licencia, escucha. Ok, listo. Bueno, cuando hablamos de autoritarismo, tenemos que tener en cuenta que el autoritarismo es la tendencia a aceptar como verdadera una afirmación porque lo ha hecho una persona, no por las razones que pueda tener la persona, sino por quién lo ha dicho. Y muchas veces nosotros, como estamos acostumbrados a recibir afirmaciones de personas adultas cuando somos niños, ¿no? O ahora que somos jóvenes, pues las personas mayores decimos, mucha, tienen mucha experiencia, y sí la tienen, claro que la tienen. Pero la idea es que nosotros no aceptemos las cosas que nos dicen por quien nos la dice, sino por las razones. Es por eso cuando buscamos investigaciones, les digo, bueno, esta es la investigación sobre su tema, ok, ¿cuáles son sus fuentes? O sea, ¿cuáles son las razones para que pase esto? ¿En qué se basa, ¿no?, esta situación? Por ejemplo, ustedes están viendo aquí, ¿alguien reconoce esta pirámide? Tal vez en prehispánica la han visto. ¿Quién reconoce la pirámide? Parece que es de los mayas, Lice. Sí, muy bien, es una pirámide maya y es de Chichen Itza. ¿Ya? En Chichen Itza vamos a tener varias construcciones, ¿no? Y es la principal. Ok, les decía, esta es la principal, la de Chichen Itza. Si yo les dijera, miren, ¿saben qué? Como hay muchas teorías, hay una que dice que las pirámides en América, ¿no?, y otras construcciones han sido realizadas por los extraterrestres, ¿no? Entonces, si alguno de ustedes me cree, porque lo he dicho yo, ustedes saben que soy académica, investigadora, lo que sea, y lo repite y lo asume, quien cae en el autoritarismo son ustedes. No es el hecho que yo les diga, sino el hecho que ustedes lo asuman, ¿no? Es probable que alguien crea eso, no hay problema, pero ¿en qué se basa? ¿En qué se basa o en qué me baso yo para decir que esta pirámide ha sido hecha por los extraterrestres? ¿Se dan cuenta? Esa es la idea del autoritarismo. No es el hecho que las personas digan algo, sino que yo lo asuma como verdadero, ¿no?, sin pensar en las razones, motivos, en las fuentes. ¿No ven? Ahora, si yo les digo, aquí tenemos el primer escudo de Bolivia. Si yo les digo, este escudo de Bolivia está, en este escudo de Bolivia están reflejadas, no sé, el Sicacica y el Churuquella, y ustedes me digan, ah, ya, la Licen lo ha dicho, pero ustedes no se fijen que aquí no está el Sicacica y el Churuquella, aquí está el Cerro Rico de Potosí, está Porco también,
¿no? Porque saben que han sido dos minas muy importantes, ¿no? Y lo siguen siendo, ¿no? Pero si yo les digo algo que a mí me parece sin las fuentes necesarias y ustedes me creen, ustedes caen en el autoritarismo. ¿Se dan cuenta? Esa es la idea del autoritarismo. Ejemplos. Esto lo dice tal persona por el hecho de ser o él o ella es cierto. Entonces, esto lo ha dicho tal investigador. Ok, felicidades, muy bien. ¿Por qué? Nosotros como investigadores siempre tenemos que preguntarnos por qué. O a veces decimos, esto lo dice y yo no lo discuto. No, esa es la ciencia. La ciencia implica discusión. Si algún investigador dice, no, es que eso no hay que discutir, yo digo, no es científico. No solamente yo, ¿no? Sino la ciencia dice, hay que discutir, hay que ver por qué, hay que ver fundamentos. Eso es importante. Otro ejemplo, esto lo dice, entonces no puedo pensar de distinta manera. Eso es adoctrinamiento, eso es autoritarismo, eso no puede pasar en una ciencia, obviamente menos en la historia. Ahora les voy a pedir, les voy a dar 5 minutos, igual que la anterior clase. Les voy a dar tiempo para que ustedes hagan un ejemplo de autoritarismo. ¿Me han entendido o tienen alguna duda? ¿Sí me han entendido? Sí, dicen. Ya, entonces les voy a dar tiempito. Es 7:40, 7:45 un ejemplo. Cualquier ejemplo de la vida diaria o de la historia también.
Listo. Vamos a ir en el orden que tengo. Wilber Cabrera, por favor, su ejemplo de autoritarismo. ¿Está Wilber? Creo que no. Ok. Edgardo Espejo, por favor. Buenos días, Licen. Sería sobre aquí, por ejemplo, que decían antes que el COVID lo habían mandado, habían hecho traer aquí la Áñez cuando estaba en el gobierno. Eso podría ser uno. Y también que la vacuna tenía 5G que nos iba a controlar la mente también aquí. Sí, evidentemente. Eh, Ahora que ha pasado el tiempo, nos damos cuenta de que muchas cosas se han dicho, muchísimas. Algunas cosas las hemos creído y otras no. Y evidentemente lo del COVID, el invento del imperio, el invento, todas esas cosas, ¿no? Y lo del chip, el 5G, y eso sí, evidentemente es algo que ha circulado y todavía circula, ¿no? Entonces, el hecho es que yo crea eso, no es que lo digan, porque la gente, eso vamos a seguir hablando también. Muchas veces las personas dicen las cosas por sus intereses, ¿no? Y la cosa es que las personas pueden decirlo. Lo importante es que nosotros analicemos y con criterio digamos si puede ser o no puede ser. Pero lo primero que tenemos que preguntarnos es en qué se basa, cuál es su fuente, cuál es su investigación, ¿no ve? Entonces esa es la idea. Muy buenos ejemplos, Edgardo. Johan Obando, por favor. Bueno, dicen, Muy bien. mi ejemplo sería del gobierno de Mugabe. Este régimen militar gobernó con puño de hierro por Robert Mugabe desde 1987, un político al cuyo gobierno él ha personalizado. Eso sería, Licen. Ya, ¿dónde estaría el autoritarismo? Que él ha personalizado a su gobierno. ¿Y las demás personas qué? Porque el hecho del autoritarismo no es que él nomás sea, sino que él sea, diga y nosotros o la demás gente le crea. Sí, ha sido fraudulento por más de 30 años. ¿Y la gente le No han creía? creído. Sí, ha sido Mm, su presidente. ¿de qué lugar decía? Mugabe. No conozco ese lugar, la verdad. Voy a buscar información porque no lo conozco. Ok, gracias. Eso Gracias, Johan. ya Jonathan Villarroel, por favor. Bueno, dicen, a ver, un ejemplo podría ser como el gobierno de Cuba, ¿no? Ya que dice que el socialismo es bueno y la gente lo cree, ¿no? Pero sin embargo, son unos arriba los que se convierten más ricos. Ellos nunca son pobres, ellos lo tienen todo, pero la gente lo cree que él igual es pobre, digamos. Ya el hecho no es que digan que no, que el gobierno diga que es pobre, sino que la gente que está afuera crea que no son pobres, ¿no? Ok, gracias, Jonathan. ¿Quién sigue? Leonardo Nina, por favor. Buen día, dice. Buen día. Yo le di, puede ser de este gobierno de Luis Arce. Ya. eh, en sus, en sus elecciones antes, digamos, de las votaciones, creo que nos ha prometido muchas cosas, hasta trabajo. Y la gente ha votado, ha vuelto a creer, digamos, en el MAS, digamos, y ahora no está haciendo nada. No se le está viendo buena parte, nada más, digamos. O sea, se ha ocupado más, digamos, en meter preso al gobierno de Yanine.
y no en sus propuestas que había hecho o dicho antes, digamos, en hacer que nuestra economía, digamos, ya no, o sea, ya no, que nuestra economía ya, digamos, iba a terminar y que iba a haber trabajo, empleos la, para los profesionales, pero no se ve nada. Creo que entran más personas con, no, que no son profesionales. Bueno, evidentemente el gobierno actual había prometido incluso bonos para, ¿no? Y pues para las personas que no trabajan. No es que esté muy de acuerdo con los bonos, pero podía ayudar a las personas que no tienen trabajo siquiera. Y pues nada, lo de las vacunas nos había prometido de que nos iba a llegar las Sputnik, digamos, pero ahora están vacunando con las vacunas chinas, o sea, y evidentemente muchas veces nosotros como ciudadanos caemos en el autoritarismo creyendo que las personas nos van a cumplir. Y yo sé que ustedes están más jóvenes, tal vez recién han votado por primera vez o las primeras veces, ¿no? Pero cuando uno ya ve repeticiones en algunas personas o algunas líneas políticas de tanta mentira, inventos, ¿no? Todo para atraer, ¿no? ¿no? Atraer a los votantes y poder llegar al poder, pero cuando llegan al poder se olvidan del pueblo, aunque gobiernan en nombre del pueblo. No solamente este gobierno, sino los anteriores también, ¿no? En nombre del pueblo, en nombre del gobierno estamos haciendo esto, pero la realidad ¿cuál es? Que muchas poblaciones rurales, por ejemplo, no tienen agua. Y nuestra misma ciudad, si ustedes ven la ciudad de Sucre, quienes viven o han estado en los barrios altos no tienen agua. ¿Cómo es posible que la capital de Bolivia no tenga agua en sus barrios altos? ¿No? O sea, y muchas veces nosotros caemos como ciudadanos y votamos por ellos, ¿no? Entonces, a partir de ahora ustedes ya saben, cuestionen y vean si las personas que nos van a representar tienen las posibilidades, o sea, la capacidad de dirección, de organización, de administración para poder gobernarnos y tener una mejor ciudad, un mejor país. Porque si les creemos todo lo que nos dicen los políticos, a ustedes con la historia ya se van a ir dando cuenta que nos prometen maravillas. Y pues lo único que hacen ellos es ganar el poder y ellos beneficiarse. Ellos y su entorno, ¿no? Es complicado el tema de política, no me gustó mucho hablar, pero hay que cuestionarnos siempre, ¿no? Gracias, Leonarda. María del Gracias. Mar, por favor. Mm, Buen día, Licen. Buen día. La Alemania nazi, el ejemplo más conocido de totalitarismo contemporáneo liderado por Adolfo Hitler en Alemania de 1933. La Segunda Guerra Mundial, este régimen militarizó la sociedad casi en el mundo entero. ¿Dónde estaría Ese el es un gran, autoritarismo? sería el Adolfo Hitler. No, él es autoritario. Claro que ha sido autoritario, pero el hecho, cuando les daba la definición, el autoritarismo es la tendencia a aceptar como verdadera una afirmación, porque la ha hecho una persona. O sea, el hecho de que yo acepte el planteamiento de Hitler hace de que yo caiga en el autoritarismo, porque él puede ser autoritario, pero puedo yo no creerle, ¿no? Porque hay muchos gobiernos autoritarios, muchísimos, pero puedo yo no creerles. Entonces, si yo no les creo, yo no caigo en el autoritarismo. ¿Te das cuenta, María del Mar, la diferencia? Sí, Ya, muy bien. ¿Necesitas otro ejemplo, por favor, para lo que subas al campus? Otro ejemplo. Marioli, mm, Marioli, por favor. Buenos días, Licen. Sería por la Tienes que hablar proposición. fuerte, por favor, porque no te escucho nada. ¿Se me escucha ahora? Marioli. ¿Se me escucha, Licen?
Ahora está mejor. Dale. Ya. Mi ejemplo sería de que un docente califica mal, digamos, una respuesta que tú creías correcta, pero no la cuestionas por el hecho de que te lo dijo tu docente. Sí, sí. Muy buen ejemplo. Y ustedes que ya están en segundo año, conocen las normas universitarias y saben que ustedes tienen derecho a revisar su examen, primero a pedir revisión de examen, tienen 48 horas para hacerlo por si acaso, ¿ya? Y tienen derecho a, si es que no están de acuerdo, a solicitar tribunal. No recuerdo cuánto tiempo tienen, creo que son igual 48 horas, pero tienen derechos. Ahora, si yo les califico mal, que puede pasar alguna vez, puedo equivocarme o puedo tener la intención, porque no todos los docentes somos iguales, eso lo saben. Pero si es que yo les digo, no, es que esto está mal y es así, y yo les califico así, yo puedo decir, bueno, yo soy docente, y ustedes pueden creerme, pero si yo como docente me equivoco y ustedes se quedan callados, ustedes caen en el autoritarismo, no es que yo lo sea, o sea, yo puedo serlo, pero ustedes no pueden caer en eso, ¿no? Porque ustedes son científicos, ¿no? Yo también en este caso, pero es muy buen ejemplo Marioli. Raquel Marieli, por favor. Buenos días, licenciada. Buen día. Bueno, mi ejemplo es sobre el presidente de Bolivia, Evo Morales, fue elegido por cómo asimiló sus propuestas en los años que gobernó, porque la gente creó en sus propuestas esos años, pero ahora el gobierno del MAS no está yendo bien, sería algo. Eso sería, Lice. Ya, ¿el gobierno de Evo Morales ha sido autoritario? Sí, ha sido Sí, autoritario. Pero el problema no es que Evo Morales haya sido autoritario, él es autoritario, es una persona autoritaria, ¿no? ¿Y su gobierno ha sido autoritario? Sí, ha sido un gobierno autoritario. Pero yo he creído y he caído en ese autoritarismo, o sea, yo he creído las cosas que él decía porque él las decía. Si yo he caído en las cosas que él decía, porque él las decía, yo he caído en el autoritarismo. Yo como ciudadana o como persona todavía, pero yo como científica no puedo creerle. No sé si recuerdan cuando él daba el bono a las mujeres, el bono Juana Zurduy, él dijo varias cosas, ¿no? Entre una de ellas, bueno, dijo, yo les estoy dando a las mujeres, ahora, ¿qué me van a dar ellas? O sea, si las mujeres empiezan a, o en ese momento han creído que tenían que darle algo al presidente, han caído en el autoritarismo. No es el hecho que él les haya dicho como presidente, sino que ellos han dicho, ¿y ahora qué le vamos a dar? Cuando no corresponde, porque él es presidente, era presidente, ¿no? Y tenía que gobernar y dar para todos, ¿no ve? Ahí muchas mujeres han caído en el autoritarismo y han tratado de retribuirle, ¿no? Y eso no corresponde. Gracias, Raquel. Gabriel Garrado, por favor, creo que no estás con audio. Tal vez podrías escribir en el chat tu ejemplo para que podamos leerlo, Gabriel. Espero estés escuchando. Ok, mientras Gabriel escribe su ejemplo, vamos a pasar al dogmatismo. El dogmatismo es parecido al autoritarismo, pero no es lo mismo. El dogmatismo es la tendencia a erigir fórmulas que expresan conocimientos en verdades indiscutibles, al margen del estudio, de la crítica y de la discusión. ¿Ya? No es lo mismo dogma, que no lo vamos a trabajar porque no vamos a hablar de dogma, sino de dogmatismo. Dogma es una creencia, ustedes pueden ser religiosos y está muy bien, yo también tengo mi creencia religiosa, ¿no? Yo soy católica. Pero yo no puedo juntar la ciencia con mi dogma, ¿ya? Aunque a veces pueda caer en un dogmatismo. ¿Qué implica esto? Aunque este punto corresponde más bien a una explicación teológica cuando hacemos referencias al dogma religioso. En el campo político, por ejemplo, o en el campo social, en pequeños círculos familiares, son enunciadas experiencias más o menos incompletas como algo indudable e indiscutible. Es la actitud
perdón, la actitud científica está consciente de la provisionalidad de todos los conocimientos. O sea, no hay nada que no se pueda discutir. Si yo creo que hay algo tan cerrado que no se discute, caigo en el dogmatismo. Aquí no sé si los conocen estos sus compañeros. En metodología de la investigación, años atrás, hacíamos una jornada de investigación en el, si ustedes conocen el edificio nuevo, ahí donde pasamos clases, en la parte de afuera, entre las rejas, ¿no? Ahí hacíamos unos stands y hacíamos exposiciones. Y esos compañeros exponían sus temas. Entonces yo les digo, si este librito de historia de Bolivia nos dice algo y yo no lo discuto, y creo que porque lo han dicho, no sé, escritores famosos, tienen la razón y nada más, y yo no discuto, caigo en el dogmatismo. Si su compañera, ella era muy buena alumna, era creo la mejor alumna de la carrera, una investigación muy linda la ha presentado. Pero si yo creo a rajatabla lo que ella ha investigado, si no discuto, si no cuestiono, caigo en el dogmatismo. Ahora, ellos en realidad estaban presentando investigaciones novedosas que cuestionaban de alguna manera lo que ya se había escrito. Esa es la idea, cuestionar. Porque la ciencia es de cuestionarse, de preguntarse. Cuando alguien escucha esto es así y no tiene discusión, están cayendo en el dogmatismo. ¿Ya? Entonces les voy a pedir lo mismo que el anterior ejemplo, que construyan un ejemplo, puede ser histórico, puede ser actual, como ustedes quieran. Son las 8:03, hasta las 8:08, por favor. Hola, Edgardo, ¿escuchas? Hola, hola. ¿Se me está escuchando? Sí, se le oye, Listen. Ah, ya. Jonathan, por favor. Podría ser, digamos, yo arreglo, digamos, un automóvil, pero no soy mecánico, digamos, o por ahí. Exacto. Uno puede Digamos, arreglar a un lo poco que yo poquito. sé, digamos, puedo arreglar un automóvil, pero no sé bien, digamos. Claro, puedes ayudar un poquito, decir, bueno, es esto, pero no te has especializado, ¿no? En Y eso, eso, no sabes. Puede que tengas razón, puede que no. Pero la ciencia no hay que jugarse así, sí, puede que no. Tiene que ser, pues, trabajada con una metodología. Gracias, Jonathan. Johan, por favor. Ahora, dice, el especialismo sería cuando yo adquiero un conocimiento y ese conocimiento me puede ayudar a varias áreas. Sí, el problema es que pensamos que va a abarcar muchas. Y pues no, cada ciencia tiene su idea, su razón y todo, ¿no? Sí. Gracias, Johan. Eh, María del Mar, no está. Marioli, por favor. Podría ser que un enfermero asume el rol de médico. Sí, muy bien. Leonarda, por favor. Dicen, podía ser que, digamos, una clienta, digamos, viniera, digamos, a mi salón, digamos, y me dijera de cómo tengo que colocar una uña, siendo que, bueno, yo profesional, digamos, Claro. eh, ella me esté diciendo cosas, digamos, cosas que no he estudiado y, bueno, pues yo tendría que, digamos, hacer nomás el trabajo. Ella no Eh, tiene por qué decirme cómo hacer, digamos, a eso. exacto. Es buen ejemplo, Leonardo. ¿Quién sigue? Raquel, por favor. Dice, Muy bien, Raquel.
Hola, hola, creo que mi señal está empezando a fallar. Sí, Decía, buen recién. ejemplo, Leonardo, es muy buen ejemplo y muy claro. Raquel, Dicen Raquel ya habló, creo, al ay, lo principio. siento, estoy desordenada. ¿Quién me falta? Me estoy tiqueando sus participaciones, por si acaso. Ok, ¿cuál es la última parte? Les había pedido a ustedes que trabajen, que me traigan definiciones de ética y de para trabajar la objetividad y la subjetividad. Voy a volver a poner compartir. La subjetividad es la tendencia a juzgar los hechos observados y las situaciones que contemplamos tomando como base la emocionalidad o la afectividad, favorable o adversa, que una persona, un grupo, un hecho despierta en nosotros. Cuando nosotros le ponemos esa connotación sentimental, emotiva, de este es malo por esto, caemos en la subjetividad. O este es bueno por esto, caemos en la subjetividad. ¿Ya? Y es lo que tenemos que evitar a la hora de investigar. Puede que no estemos de acuerdo con algo, pero hay que ser objetivos. Si alguien tiene una fe religiosa, cualquiera que sea, tenemos que evitar hacer una investigación desde la religiosidad, porque podemos intentar ser objetivos, pero lo más seguro es que caigamos en la subjetividad. Lo mismo con los partidos políticos. Ah, bueno, particularmente la política que se hace ahora no me agrada, ¿no? Pero si yo tengo ese desagrado con la política, entonces voy a ver de manera negativa ese tema. O si yo tengo mi equipo favorito, el Bolívar, digamos, ¿no? Entonces, si yo trabajo su historia del Bolívar, voy a ser subjetiva, porque a mí me va a gustar el Bolívar, ¿no? Entonces, yo voy a ver de forma negativa al Stronger, y todo lo que trabaje va a ser subjetivo, ¿ya? Aquí les he traído una iglesia en Yucatán que es muy linda, es colonial, y también les he traído esta otra imagen. ¿La reconocen, esta otra? Es la Pucara de Tarabuco, ¿Pucara? Luisa. La pucara Exacto. dice. Sí, 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 es la Pucara de Tarabuco de hace unos 3, 4 años debe ser, ¿no? Entonces, si yo tengo una imagen, si yo tengo una emotividad positiva hacia la Pucara y entiendo todo lo que implica, yo voy a ser subjetiva a la hora de analizarla. A diferencia, si yo no conozco, no sé, digo, ¿qué es eso? ¿Qué cosa más extraña? También voy a ser subjetiva. La idea es que busquemos y encontremos ese equilibrio para ser objetivos, ¿ya? Ahora les voy a pedir que a partir de los temas que han visto, ¿no? De la ética, trabajemos. Tenemos unos pocos minutos todavía, pero para que lo podamos ver. ¿Ya? ¿Quién había levantado la mano? Wilber, creo. Lisa, sí tenía una pregunta a la subjetividad que estaba explicando y no sé si se podría decir también, digamos, o se podía mencionar o ser, digamos, neutros o imparciales al momento de hacer la comparación. Exacto, esa es la idea. Que nosotros como cientistas sociales seamos imparciales. No me voy a dejar llevar por la emotividad, sino por lo que me dicen las fuentes y por esa característica que implica el cumplimiento de una metodología. Esa es la idea, Wilber. ¿Alguien tiene alguna otra pregunta de los conceptos que hemos visto ahora? Nadie, entonces directamente a ejemplos. Edgardo, por favor. No pude escuchar bien el último subtítulo, Ah, dicen. Mi wifi se cortó y recién pude conectar a otro, pero ok. Hablábamos de la subjetividad.
cuando nos dejamos llevar por nuestros sentimientos positivos o negativos para tener una perspectiva, ¿no? Una idea. Si me dejo llevar por lo malo, lo bueno, pues eso va a ser una limitante para ser objetivo. Eso decíamos, Edgardo. Tal vez con los demás ejemplos también puedas guiarte. Johan, por favor, un ejemplo. Un ejemplo sería, no creo que lleguemos a tiempo. Ya, es un planteamiento negativo, ¿no? Que nos trae a pensar algunas cosas, ¿no? De no llegar, pero ahí tendríamos que ver, no vamos a llegar a tiempo porque, no sé, porque nos han dicho que no vamos a llegar a tiempo o algo así. Sí. ¿Ya? Gracias, Johan. Jonathan, por favor. Entonces dicen, el examen final estará muy difícil, digamos, porque nos comentaron que estaba difícil, que es difícil cada año. Sí, ese es muy buen ejemplo. A veces van a tener razón. El examen de método es complejo, pero a veces no. Eso es subjetividad. Es subjetivo, porque alguien que no le ha ido bien o no ha estudiado, pues dice que el examen va a ser muy fuerte, ¿no? Leonarda, por favor. Dice, bueno, yo tengo un ejemplo, bueno, lo que me ha pasado, y creo que ha sido en su punto porque he visto la cara. Bueno, que llega carnaval, ¿no es cierto? Y empieza, digamos, los días decir, ay, a la Pucara iremos, y ya sea en Yotala o Tarauco. Esta vez me tocó, bueno, hace tiempo, cuando estuve en primer año aquí, me tocó estar en Tarabuco. Quise ir, pero había personas que me dijeran, te vas a aburrir, no es como las fiestas de allá de Beni. Y, o sea, es gente extraña y son malos. Y llegado el momento, digamos, es diferente, porque ya ve uno de otra forma, o sea, ve cosas distintas, cosa que no hay allá en Beni, ¿no? O sea, no hay, digamos, ese tipo de pucaras, o sea, no saben qué es pucara. Ese es muy buen ejemplo porque también porque evidentemente cuando uno no conoce, no sabe, no entiende, lo toma como algo extraño, algo que no le parece interesante. Entonces, si Leonardo hubiera dicho, ah, sí, es que me han dicho que no es interesante, que me voy a aburrir, no voy, él hubiera caído en eso. Pero no, él ha ido. Esa es la idea. No creer del todo por el todo y no dejarse llevar por la emotividad de otras personas que nos pueden influenciar. Gracias, Leonarda. ¿Quién sigue? Marioli, por favor. Podría ser que la carrera, dicen que la carrera de medicina es la más difícil de toda la universidad. Claro, y si te dejas llevar por esas ideas, pues no avanzas, ¿no? Tal vez sí sea, pero si tú no tienes la experiencia, no sabes, ¿no? Hasta que no lo pruebes. Raquel, por favor. Sí, un ejemplo que hace demasiado frío. ¿Dónde? En tu piso, digamos. Ay, 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 ay. Ujú. ¿Y tú Hace eres de demasiado Tupiza? frío. Sí, Qué linda tierra es Tupiza. ¿Cuál sería lo subjetivo? ¿Qué sería lo subjetivo? sería, a ver, Por ejemplo, algo subjetivo sería que como tú eres de Tupiza, vas a decir que el mejor clima de Bolivia está en Tupiza. Porque acuérdense, la subjetividad no solamente implica pensamientos negativos hacia algo, sino positivos también, porque ahí está la emotividad. Y sabemos que Tupiza tiene un clima muy bonito, pero no sabemos si es el mejor de Bolivia, a no ser que conozcamos toda Bolivia y podamos decirlo. ¿Ya? ¿Quién falta? Gabriel Garrado, por favor, que ya tiene audio.
Gabriel, ¿escuchas? No tiene participación ahora. Gabriel tiene que participar. Ya. Ok, esta sería la idea de esta clase. Lo principal es la reflexión que tenemos que tener en cuanto a los obstáculos. Ahora que ustedes están empezando a investigar para sus temas, necesitan asumir estos criterios y tener cuidado a la hora de caer en ellos. A veces es muy fácil por cómo hemos crecido, a veces es muy fácil por cómo nos hemos formado, pero ahora se trata de hacer ciencia, no de hacer cuentitos, no de hacer leyendas, no de hacer mitos. Se trata de hacer ciencia, investigación científica, y eso implica mucha responsabilidad de parte de ustedes. ¿Ya? Respecto a la ética, muchas veces vamos a hablar de qué es ético y qué no. Lo principal para que sea ética es el cumplir, ¿no?, con los parámetros, en nuestro caso con el proceso metodológico. Ser ético, por ejemplo, implica poner la fuente correcta a nuestra investigación. ¿Ya? Ser ético implica cumplir con un proceso metodológico y no decir por decir las cosas, sino decir con fundamento. ¿Ya? Eso también va a implicar ética. Dentro de toda la materia que tenemos, vamos a hablar de ética en todo momento. No sé si tienen alguna pregunta de este tema, porque estaríamos cerrando con este tema. ¿Duda, aclaración? ¿Nada? Ok. Les voy a pedir que estos ejemplos, por favor, los suban al eCampus. En este momento voy a crear y les voy a dar un par de horas para que puedan subir al eCampus. ¿Ya? Mañana vamos a ver en América Colonial. Vamos a continuar con nuestro tema, así que hasta mañana sería. ¿Está bien? Está bien, dice. Sí, Listo. Lice. Listo, espero les sirva mucho este tema que es fundamental para nuestra formación. ¿Ya? Siempre repásenlo. Igual las diapositivas están en el eCampus, las pueden descargar y pueden volver a leer.